Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. El día de hoy, y dados los tiempos que estamos viviendo, hemos decidido invitar a un médico, a hablar con un médico especialista en estos temas, que nos ayuda a entender cómo pueden ser los comportamientos de este tipo de pandemias y qué podemos hacer para contender contra ellas. Es una persona muy reconocida en su medio. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, después estudió en la Universidad de Colorado y después en el Consejo General precisamente de Inmunología. Es un médico especialista en inmunología clínica y a eso se dedica. Se llama Rubén Sturman Edelstein. Rubén, muy buenas noches, bienvenido a Primer Círculo y de entrada agradecido contigo por esta consideración. ¿Por dónde comenzamos, Rubén? ¿Cómo vamos en los tiempos? Ha habido muchas fechas que han corrido, que si esto se termina primero a finales de abril y que si después a mediados de mayo, pero el otro día veía yo un video de la señora Merkel, muy interesante, por cierto, en el cual dice, bueno, depende de cómo vaya evolucionando. Con una mente científica, la señora Merkel dice, pues no les voy a dar una fecha precisa porque eso es anticientífico. ¿Tú cómo ves las cosas? Buenas noches, Federico. Buenas noches, Carlos. Y muchísimas gracias por la invitación en tan importante programa. Pues sí, en realidad estamos todavía en la perspectiva de ver cómo nos va con esta pandemia y ver cómo van incrementando las curvas y cuándo se hace un aplanamiento para tener un poco más de posibilidad de predecir hasta cuándo y en qué lugar. Por el momento es un poco difícil predecirlo. Lo que sí podemos hacer es enfatizar lo más que se pueda las medidas preventivas de la gente en general, del público en general, que en forma involuntaria y asintomática están propagando el contagio, es decir, están propagando la infección y el contagio del virus a las personas que no pueden estar aisladas o en cuarentena por razones obvias de trabajo y de sobrevivencia. Y por eso es súper importante lo que se ha hecho últimamente en las recomendaciones y en las campañas de los cubrebocas. Podría yo regresar, en cuanto me permitas, platicar de lo que ha estado pasando en México en relación a la curva de incremento de infectados y por lo tanto de funciones desde el día que se detectó el primer paciente, que fue el día 27 de febrero. Pero a ver, Rubén, digamos, creo que hay como dos temas y quizá los podemos separar. Uno es la evolución de la pandemia o la evolución de la epidemia y lo otro es qué podemos hacer los individuos para proteger a la comunidad y para protegernos nosotros. Como decía Federico, es difícil saber cómo va a evolucionar, pero sabemos cómo va. Cuéntanos cómo va la curva y también cómo va respecto a lo que tú esperabas. ¿Estamos teniendo más enfermos de lo que esperabas para estas alturas del partido o menos? ¿Y qué crees tú que puede pasar? La fecha que han dado algunos, que el pico va a ser 7 de mayo, 10 de mayo. ¿Tú qué estás viendo en los números? Bueno, pues sinceramente tenemos malas noticias de aquí a las próximas semanas, por como se ha visto el crecimiento de la curva, no hemos llegado a un pico y a un inicio del aplanamiento. Lo único que podemos decir por el momento es lo que ha pasado desde el diagnóstico del primer caso en México, que fue el 27 de febrero, y que en una forma vertical ha habido un aumento gradual esperado de acuerdo a la lógica y a la matemática de la propagación del virus por medio de los enfermos, de los pacientes que no tienen síntomas o de los que tienen algo de síntomas antes de manifestarlo en la forma adecuada como para ser aislados. Y eso se lleva a cabo en forma espontánea, ya que los que están contagiados con el virus no lo saben y en una forma involuntaria lo están propagando. Les pongo un ejemplo. Se calcula que de cada persona contagiada se van a contagiar 5 a 10 personas. Y después del tiempo de incubación, ya que esta persona lo tiene, contagia de nuevo a otras 5 o 10 personas. Es decir,
En una semana, de una pasamos a 5 o 10. En la siguiente semana, estos 5 a 10, de 5 a 10 cada uno. Y así sucesivamente, cada semana, los que se contagiaron vuelven a contagiar en una forma involuntaria y sin saberlo en la gran mayoría de los casos, ya que los que ya están detectados y están enfermos, ya están aislados, ya están en la casa o desgraciadamente ya están en el hospital. Entonces, la curva que hemos visto, y tengo los números aquí a la mano, es de que del 27 de febrero al día de ahora, tenemos un incremento, como les planteaba yo, cómo se van haciendo los contagios, en un incremento del, vamos a decir, un aprox de 10% diario y un aprox de el duplicar los casos semanalmente. Y en 7 semanas tenemos un número el día de ahora de 8,261 casos y 686 muertes, es decir, el 8.3% de los confirmados. Pero esto es solamente de los casos confirmados. Pero para tener una proyección de cómo funciona la realidad de los números, la otra proyección muy importante es el cálculo de lo que se llama modelo Centinela. El modelo Centinela multiplica por 8.2 los casos confirmados y lo pone en una cifra al día de ahora de 67,740 casos. Eso quiere decir que en 5 días, cumpliendo el periodo de incubación de la mayoría de estos casos, si no están aislados o si no están protegidos, se va a multiplicar por 5 o por 10. Pero ahí es donde entra el tema de qué podemos hacer. ¿Por qué es tan importante el cubrebocas? Porque al principio de la pandemia, en más de un país dijeron no se necesitan cubrebocas. Sabemos que en el este de Asia siempre ha habido la costumbre de usarlos, pero en el occidente, digamos, se despreció la utilidad del tapabocas, del cubrebocas, porque ahora se ha vuelto como, si no la tabla de salvación, un instrumento muy importante para cortar ese número de infectados que cada personaje asintomático tiene. En vez de infectar 5 o 10, a lo mejor solo infectas 2, y entonces la curva se empieza a aplanar más rápidamente. Así es. Bueno, excelente pregunta y vamos a tratar de ser prácticos, pero la situación es muy clara. Las medidas de aislamiento y de higiene que se han recomendado, es decir, el estar aislado, el permanecer en casa, el respetar las medidas de distancia en público, el estar con el constante lavado de manos antes de tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca. En cuanto a la posibilidad de usar un cubrebocas, que es la única manera de frenar las secreciones de la nariz y de la boca. Es obvio que el virus sale de la nariz y de la boca cuando uno respira, habla, tose o estornuda. Entonces, si es que podemos hacer una recomendación de que todo mundo se tape la nariz y la boca, vamos a frenar esas secreciones. Ahora, en relación a las indicaciones o a lo que ha modificado las recomendaciones en general en varios países y afortunadamente en el nuestro también, es de la siguiente manera. La controversia inicial va en relación a que el uso del cubrebocas no defiende a la persona que no está en contacto con el enfermo. No hay ninguna duda de que si está en contacto con el enfermo, pues obviamente lo defiende, pero se defiende más el personal que está alrededor del enfermo, es que el enfermo se ponga un cubrebocas. Entonces se fue entendiendo después de cierto tiempo y desgraciadamente después de pagar muy caro con muchos enfermos y muchos muertos, de que el contagio involuntario a través de los pacientes que tienen pocas molestias o que de plano no tienen molestias es el principal vector, es el principal transmisor involuntario y sin saberlo de la propagación del virus. Al día de ahora, para estar un paso adelante en relación a no propagar la pandemia, es considerar que todos en un momento dado
tenemos el potencial de ser portadores asintomáticos aún sin sentirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a considerar que el cubrirnos la boca y la nariz con un cubrebocas es más importante para defender al prójimo, para defender a la sociedad, no para no contagiarme yo. Aquí tenemos unas cifras que me parecen espectaculares, que andan circulando en redes sociales y que han llegado en varios idiomas. Es una gráfica muy sencilla en la cual se establece, digamos, que si el portador de la enfermedad no usa cubrebocas, la posibilidad de contagio es más o menos del 70%, o sea, es altísimo. Si el portador de la enfermedad usa cubrebocas y la otra persona no, las otras personas no usan, la probabilidad de contagio es del 5%, o sea, se reduce 65%. Y el escenario más favorable es que los dos trajeran cubrebocas, en cuyo caso solo 1.5% se contagiaría. Pareciera una medida muy evidente, por supuesto no hay garantía, pero sí hay estadística, y la estadística de alguna manera nos indica por dónde caminar, ¿no? Por supuesto que sí. La lógica es muy práctica y muy sencilla, y lo preciso sería que nadie dejara salir sus secreciones de nariz y boca. ¿Cómo le hacemos en una situación de vida normal? ¿Qué porcentaje de la gente puede estar guardado en casa sin hacer sus actividades de sobrevivencia normal, o que las actividades esenciales de la vida, como son el mercado, el transporte público, las farmacias, los bancos, en fin, todo tipo de personal médico, personal de vigilancia, bomberos, en fin, tengan la mínima protección lógica de cuidar sus secreciones? Y un uso adecuado del cubrebocas, que sea simple, sencillo, casero y lavable, lo puedes simplificar en una forma dramática, como bien lo dijiste. Un ejemplo de esta gran lección es lo que acaba de anunciar el gobierno de Japón. El gobierno de Japón, a partir de la semana pasada, está donando un cubrebocas permanente, reusable y lavable a toda la población. Aunque ellos ya hayan pasado el problema y lo más severo de la pandemia, aún el día de ahora tienen que usar todos un cubrebocas ordenado y donado por el gobierno. Entonces, Rubén, ¿tú harías como una política obligatoria usar cubrebocas cuando salimos de casa? Ese es el tema, y afortunadamente ha habido mucha gente muy valiosa y muchos gobiernos que han seguido esta estrictísima recomendación. Una lección también que fue severamente pagada en la población de los Estados Unidos hizo que la CDC, es decir, el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que es la autoridad máxima de esto en Estados Unidos y en el mundo, hizo un cambio severo y drástico en su política de recomendar el cubrebocas. Ahora, afortunadamente y desgraciadamente, bastante tarde, después de la gran experiencia de los países orientales y algunos europeos, ya en México, afortunadamente, en el área metropolitana de la Ciudad de México, en el Estado de México y en varios estados ya hay recomendaciones estrictas y en algunos casos obligatorias. En algunos países se multa a la gente que no porta cubrebocas. Ya es de grado obligatorio con penalidad, con multa. Perdón que te interrumpa, Rubén, pero tengo que hacer un corte. Estamos discutiendo cuáles son las medidas que como ciudadanos podemos hacer para mitigar que el virus se propague. No todos podemos quedarnos en casa, no podemos estar en casa todo el tiempo. Cuando salimos hay una regla, tapabocas. Un momento más, aquí de regreso, Primer Círculo. Bienvenidos aquí de regreso en Primer Círculo con el doctor Rubén Sturman, y estábamos precisamente hablando de estas reacciones que ha habido en distintas sociedades sobre el cubrebocas. Cuando las autoridades han tenido titubeos,
en muchas ocasiones ha sido la propia sociedad la que sale a decir, por favor, ponte el cubrebocas. En México esto ya está ocurriendo, la Canacintra trae un programa con espectaculares, diría yo, muy pertinente. La diputada Laura Rojas lo ha hecho. Hay otros países como la República Checa, en donde una de las medidas claves fue simple y llanamente ciudadanos que regalaban cubrebocas a otros ciudadanos y les exigían que se los pusieran. Entonces, creo que debemos de actuar y podemos hacer mucho. La máxima autoridad de salud, como lo decías, Rubén, en Estados Unidos, ha explicado cómo se pueden fabricar con una servilleta, un pañuelo y 2 ligas, se pueden hacer cubrebocas que son muy eficientes y que pueden lavarse en casa y volverse a usar. Entonces, vamos en ese camino y qué bueno que la sociedad esté reaccionando, porque sí, definitivamente llegamos tarde, ¿no? Muy bien, creo que es una recomendación y una participación de la sociedad importantísima que yo agradezco y que quisiéramos incrementar. Y además hay un fenómeno muy curioso y muy interesante, que es, digamos, el símbolo de la pandemia. Un cubrebocas pone alerta a la gente en un símbolo de algo serio, en un símbolo de pandemia. Es decir, si yo me pongo un cubrebocas, ¿qué sucede? Sucede que yo, aparte de estarme protegiendo, estoy alertando al ajeno, al prójimo, en relación a algo serio. En ese momento, aparte de que yo tengo un recordatorio al tener cubrebocas de todas las medidas de aislamiento, de permanecer en casa, de lavarme adecuadamente las manos, de no tocarme la cara, los ojos, la boca, antes de lavarme, ya tengo un recordatorio constante de que algo serio está pasando. Entonces, no es solamente el cubrebocas, es un cambio de comportamiento. Ahora, la sociedad lo percibe igual. Si a mí me ven con cubrebocas y me están viendo serio, el que me ve con un cubrebocas lo toma más en cuenta y voy contagiando la idea. Y esto ha habido una reacción favorable fenomenal de cantidad de gente personal o empresas o portavoces de esto, de que se han volcado en muchos medios en el diseño, en la recomendación y en la donación de cubrebocas. Ha sido realmente un factor de símbolo de pandemia que ha repercutido y ha penetrado la sociedad. Y finalmente, lo poco que podemos hacer en un plan personal para cuidar la propagación del virus son estas medidas higiénicas de aislamiento, de quedarse en casa, de lavarse y de cuidar nuestras secreciones. Y nuestras secreciones en un momento dado, aún sin síntomas, van a tener un potencial de ser un riesgo de diseminación. Entonces, se convierte en una recomendación y en una reacción social. Rubén, otro tema que se ha insistido mucho y quisiera saber tu opinión es, si uno empieza a tener síntomas de los que ya conocemos todos, dolor de cabeza, tos seca, fiebre, lo primero no es ir al hospital, porque el hospital hoy es una fuente de contagio, están llenos, tú puedes contagiar y lo que se sugiere es quedarse en casa aunque estar en contacto con un médico. Hay una aplicación del gobierno de la ciudad y hay otros mecanismos para que puedas saber qué te toca hacer sin salir de tu casa. ¿Tú qué recomiendas? Por supuesto que sí. En cuanto la persona tenga síntomas, es sumamente importante que se comunique con su médico. Hay varias medidas iniciales y sobre todo de confirmación de diagnóstico, si es que es posible, para tomar las medidas en la mejor y más temprana manera. La gente que tiene la opción de estar en comunicación con su médico o los canales de asistencia del lugar de donde vive, va a tener una respuesta muy favorable en cuanto a las recomendaciones pertinentes. Importantísimo reportarse en cuanto aparezcan los síntomas, no automedicarse y en general tener cuidado con las recomendaciones generales de estar en la mejor forma posible, es decir, hacer ejercicio, estar bien hidratado, tener todas las medidas higiénicas, tratar de conservar el peso, tratar de no tomar bebidas alcohólicas, en fin, estar alerta en la mejor manera y en la manera más sana posible.
Y las cuestiones de recomendaciones que han surgido por un montón de lados de premedicación y de automedicarse, pues son recomendaciones no fundadas y no comprobadas que sirven para nada. La atención médica inmediata es lo que va a tener más efectividad. Oye, Rubén, un tema que también se discute mucho es, ¿para cuándo es realista esperar pudiera haber una vacuna disponible para la gente? Porque hay como quienes creen que, bueno, lo va a resolver la ciencia pronto. ¿Qué tan pronto te imaginas tú habrá una vacuna funcionando? Pues, caray, vamos a tener que esperar de 1 año y medio o más para que se cumplan todos los requisitos de haber hecho la vacuna, haberla probado en población que sea confirmatoria de funcionalidad y de efectividad. Tenemos el siguiente problema, que es la parte económica, que es la fabricación, la distribución y la aplicación. Entonces, tenemos que cuidarnos por lo menos 1 año y medio o más para que esto suceda. No tenemos grandes esperanzas para ayudarnos con la vacuna y menos actualmente con que la vacuna, por supuesto que no sería útil para la gente que ya se está contagiando. Eso sería una medida preventiva futuro. Ahora no tenemos más que cuidarnos de no enfermarnos y tener una atención médica inmediata, y con algunos de los medicamentos que están saliendo últimamente en los últimos estudios a nivel internacional, que tienen un potencial de ayudarnos, un potencial de tratarlos. Ya en su momento platicaremos cuáles son este tipo de medicamentos y maniobras médicas, pero también ha habido un cambio dramático en el criterio y en los manejos, medicamentos y maniobras, e inclusive uso de ventiladores. A ver, cuéntanos un poco eso, porque como que todo se ha centrado en tener o no tener ventiladores, y yo veo que en algunos países están cambiando los protocolos y no han tenido ni que usar todos los ventiladores que tenían. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues por supuesto, hemos entendido en los últimos días que el proceso que enferma y que mata al paciente tiene que ver mucho más con un problema de coágulos que con un problema de inflamación del pulmón. La falta de oxigenación de la persona en relación a tener coágulos en las arterias y en las venas del sistema cardiovascular hace que los pacientes graves ya no oxigenen. Eso inicialmente indicó el uso de ventiladores, y por supuesto los ventiladores ayudaron y mantuvieron a los que salieron adelante con la ayuda de la ventilación artificial. Pero estamos entendiendo que el proceso principal de esto no es precisamente lo que pasa con otro tipo de neumonías, que se usa el ventilador para ayudar a la oxigenación del cuerpo a través de un pulmón muy inflamado y muy enfermo, pero el organismo conserva su circulación y su función cardiovascular. Aquí es mucho más complicado porque los enfermos graves se mueren mayormente por complicaciones de lo que llamamos una coagulación intravascular diseminada y un proceso inflamatorio severísimo que se denomina o se desencadena por lo que llamamos tormenta de citoquinas, es decir, las sustancias que inflaman. Una inflamación severa hace que el organismo desencadene reacciones en contra del organismo y agrave pues la enfermedad de tal manera de que se llegue a una mortalidad. Y entonces el tratamiento que ahora están siguiendo pasa por anticoagular y poner antiinflamatorios en sí a partir de cierta etapa. Es actualmente mucho más importante entender el tratamiento en varios sentidos. El tratamiento antiviral que se está intentando con muy pocos resultados, con múltiples antivirales. En segundo, el tratamiento antiinflamatorio que se ha intentado con múltiples antiinflamatorios, inclusive con los corticosteroides. El otro tratamiento antiinflamatorio se está llevando a cabo con varios estudios en relación a lo que llamamos antagonistas de las leucinas.
en especial la interleucina 6. Hay varios medicamentos antagonistas de esas leucinas. A ver, Rubén, en las últimas horas se ha estado hablando de la posibilidad de utilizar la sangre de las personas que ya han tenido el padecimiento como una forma de inocular, entiendo. ¿Es válido esto? ¿Qué sabes al respecto? Así es. En los últimos días ha habido muchísima información muy favorable en relación a lo que llamamos plasma hiperinmune. Es decir, el plasma de la sangre de los enfermos recuperados ya tiene los anticuerpos específicos contra este virus. Y ha habido reportes muy favorables en la literatura en los últimos días y han sido afortunados ya algunos pacientes a nivel internacional y algunos ya en México usando los anticuerpos del paciente que ya sanó, porque el que sana por hacer anticuerpos y esos anticuerpos son específicos contra el virus que lo enfermó. Eso lo llamamos plasma hiperinmune. Rubén, muchas gracias por acompañarnos. Rubén, mil gracias por haber estado en Primer Círculo. Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron para contribuir en lo que pueda mi granito de arena para controlar este problema. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí lunes entrante. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Buenas noches.